Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 13 de febrero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos vamos todos en la barca, con la barca, que es la iglesia, a ser educados por el Señor, como dice el Salmo 94. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Y ese es el mensaje hoy con el apóstol Santiago, como se venía meditando en la carta del día de ayer, la prueba en la fe. Y hoy, precisamente, quien se lleva la corona en ese proceso de prueba es quien tiene la fe en el bien vivir, en la bienaventuranza, la bendición que es Dios. De ahí procede todo. Y ese es el orden natural. Lo contrario es el enemigo, el adversario, el opositor. Y de hecho no se le puede atribuir al demonio, al pecado y a la culpa como si fuese Dios el responsable de las desgracias humanas. Al contrario, seres amados. Es el enemigo, el impostor, el patán, el que hace creer ello. Y caemos en ese juego por los placeres desordenados, las pasiones desordenadas, ese eros desordenado. Y asimismo enseña Jesús a los discípulos en la barca, no sean levadura como los escribas y los fariseos, tampoco como los herodianos, los primeros porque en el cumplimiento de la ley, cumplimiento, como dice el padre Carlos Enrique Yepes, porque son formalistas, legalistas, estructuralistas, pero no hay convicción en la fe, en la creencia. Y lo mismo pasa con los herodianos que guiados en lo político, en lo religioso, buscan un Dios que salva, pero Dios que salva de las tragedias humanas, de las desgracias humanas, de las debacles humanas, y eso no es lo que viene el Señor a salvar, sino en el reino de los cielos. Y eso se verá es allá, en la vida eterna, no en este mundo. Por tanto, es lo que le llama la atención a los discípulos, que no creen teniendo el pan consigo, que es Jesús, en la barca, todavía dudando de que no tenían suficientes provisiones para el viaje en la embarcación. Saludamos a nuestro hermano Gabriel Quintero, de la iglesia de San Francisco de Asís en Manizales, con Naveguemos en la Palabra, y otros hermanos, hoy también franciscanos de María, a Javier Martín, a Marius acá de los padres palotinos en Televid, a Fray Alejandro Tobón de los Orden de los Carmelitas Descalzos, a Pedro Justo Berrío de la Iglesia del Carmelo de Itagüí, y a Carlos Yepes, como ya se mencionaba, en Amén Comunicaciones. Nos ponemos con el Espíritu Santo, en gracia de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
La carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 al 18. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 94, en alabanza, dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Oh Señor, feliz aquel a quien tú corriges y le das tus enseñanzas, para que tengas tranquilidad cuando lleguen los días malos, mientras que al malvado se le prepara la fosa. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solo a los suyos. La justicia volverá a los tribunales, y todo hombre honrado le seguirá. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 14 y 21. La levadura de los fariseos. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. No se acuerdan. Cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron, 7. Entonces les dijo, ¿todavía no entienden? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. El que no quiera entender es porque no quiere abrir sus ojos, abrir su corazón, abrir su mente como un todo, porque es mirar desde dentro, en la profundidad, en lo más íntimo, desde el corazón, con esa relación que es de amor, de misericordia y de justicia. Y así se podrá ver lo que se tiene enfrente,
al mismo Jesús, que se hace el encontradizo, que es la misma barca, representa la iglesia y la cátedra de la iglesia, las enseñanzas que están allí, pero nos encandila la luz por estar tan cerca. Las falsas seguridades que crea el tener siempre al maestro, al profeta, al sacerdote. Tener en un solo ser al mismo verbo, que es la acción creadora, es la fuerza transformadora, es esa energía potenciadora. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el círculo del amor. El Padre, el amante, el Hijo, el amado, y el Paráclito, el amor. Y esa es la bendición, la providencia en lo que es como futuro del Padre Celestial, la misericordia de ese pasado que es el pecado, la culpa y el daño que eso ocasiona en Jesús sacramentado, en la Eucaristía y espiritualmente también en el corazón y en persona Cristi con los hermanos consagrados, por la confesión, el misterio de la Eucaristía y el bautismo, la vida sacramental. Y es la santificación que hace el Espíritu Santo en el eterno presente. Eso es lo que tienen en la embarcación los discípulos y no lo ven. Por eso Jesús de manera magistral les enseña, preguntándole por esas corrientes de los fariseos y los escribas, que de una manera solapada, salamera, utilitarista, toman la religión o toman lo religioso, a veces más como una bandera de lo político, que se alían esas fuerzas, lo político y lo religioso, para intereses particulares, para intereses de pequeños grupos, para intereses materiales, y no se piensa en los bienes trascendentales, realmente en la influencia sobrenatural de Dios y en la soberanía de Dios en el cielo, en la tierra, y en todo lo que se mueve. Por Cristo nacimos, nos movemos y existimos. Y lo mismo con los herodianos, que más movidos por los afanes políticos y económicos, más que religiosos, Herodes, en ese placer desordenado que sintió por Salomé, la hija de Herodías, y quiso poseerla, quiso dominarla, quiso someterla, sometiéndole a ella a su reino. La mitad incluso estaba dispuesto a renunciar por el baile que hacía, pero no así. Pidió la cabeza de Juan, haciéndole caso a su mamá, Juan el Bautista, nuestro hermano. El que perdió la cabeza fue Herodes, porque Juan el Bautista fue mártir y con eso ganó su corona en el reino de los cielos. Pero esos son los placeres que advierte el Señor que debemos cuidarnos. Y eso coincide perfectamente con el apóstol Santiago en el círculo del pecado, que es el demonio, el tentador, el maligno, el pecado en sí mismo, sentir, pensar y actuar en pecado, en función del pecado y siendo instrumento del pecado, por ende es instrumento del demonio y del propio demonio interior. De ese círculo desprende entonces el daño, que es la culpa. Sentimiento de culpa sí, pero en la conciencia. Sentir que se ha obrado mal, que se ha pensado mal, que se ha sentido mal, pero arrepentirse en la contrición perfecta
y renunciar como hacemos en el credo, en el bautismo, al enemigo, renunciar al pecado y destruir todo lo que conduzca al pecado para vivir en paz. Ese es el mensaje para empezar nuestra cuaresma. Dios mediante, ya mañana miércoles. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.